Hola Columbia, Missouri. Gracias por ver este telediario del canal 22 a las 6 de la noche. Me llamo Sophie. Hola, me llamo Kelly. Esta noche vamos a hablar de algunos asuntos importantes que afectan nuestra comunidad. El uso de Spanglish y el debate de la pena capital. Primero, muchas personas usan tipos de Spanglish. Este es una mezcla entre la lengua del inglés y español. Muchos inmigrantes y también personas que viven cerca de la frontera de México y los Estados Unidos hablan esto en sus casas y comunidades. Yo hablé con un hispanohablante sobre este tema. Estamos con Enrique Juárez López, un hombre de Guatemala. Como un hispanohablante, Enrique tiene sus propias opiniones para compartir con nosotros sobre estos temas que estamos discutiendo hoy. ¿Por qué está a favor de o en contra del Spanglish? Bueno, el Spanglish es algo interesante. Si uno se pone a pensar sobre qué es el Spanglish, es como dos idiomas que se mezclaron, entonces el inglés o el español. Pero cuando alguien que sabe hablar Spanglish es algo confuso para los que hablan como puro inglés o puro español. Pero para los niños o los muchachos de mi generación es algo natural porque uno creció aquí en los estados o uno aprendió otra lengua, entonces por eso es como algo más natural y más fácil, como puedes decir cosas que es en inglés y español pero uno lo entiende, entonces el Spanglish es bueno en mi opinión. ¿Tiene unos ejemplos en cuando usted ha usado Spanglish en su vida diaria? Es que, no sé, es algo difícil de pensar qué palabra uno usa. Es que siempre pasa como en el momento, algo espontáneo. Entonces, uno cuando uno habla con los amigos o con alguien conocido, solo la hablas y de repente te sale. Entonces, uno no tiene como planes para decir esta palabra o esta palabra, pero sí he usado varias palabras. A ver, como la palabra rentar. Esa palabra no existe en el idioma español, pero uno sí lo usa. Pero ¿por qué uno usa el rentar? Es que la palabra rentar se sale de la palabra rent, que en inglés se refiere que quieres empezar algo de alguien, quieres alquilar, todo eso. Entonces, pero la palabra correcta en español es alquilar. Y como uno no quiere decir alquilar y uno no quiere decir rent, entonces lo mezclas los dos y te sale la palabra rentar. Entonces es algo chistoso, pero uno solo lo dice porque pasa en el momento. Como si estás en un supermercado y dices, oh, yo quiero rentar esa cosa, pero realmente querías decir, ¿me puedo alquilar eso? Pero no. Y también otras palabras que he usado es la palabra parqueo, cuando quieres decir o hablar de un parking spot. Pero también no quieres decir un estacionamiento, entonces lo dices parqueo. Y no sé, es algo difícil de pensar cuáles palabras uso porque siempre es algo natural que te salen, como dije la primera vez. Entonces, esos los dos ejemplos que te estoy dando. ¿Es importante aprender el buen español y preservar el idioma? ¿O es más importante entender a uno y otro, incluso si este incluye una mezcla informal de dos lenguas? Yo diría que sí es importante saber cómo hablar como un idioma bien, pero también al mismo tiempo tienes que saber cuándo usarlo. Es como puedes usar Spanglish con tus amigos y todo eso, pero cuando estás hablando con alguien importante, tienes que saber cómo hablar el español formal. Entonces es igual en inglés, tienes que saber cuándo tienes que hablar formalmente y cuándo no tienes que hablar formalmente. Entonces así yo pienso que es lo mismo en Spanglish, que tienes que saber cuándo tienes que usarlo y sí sería bueno
saber cómo hablar y escribir y todo eso perfectamente en los dos idiomas. ¿Qué ganamos y qué perdemos de la pérdida del buen inglés y buen español? ¿Cree que el uso del Spanglish indica una inhabilidad de aprender bien el castellano y el inglés? Como usted dice, es algo bueno y algo malo a la misma vez. Lo bueno del Spanglish es que es algo universal. Todos te pueden entender, aunque no sepan cómo hablar el español, pero como estás usando algo mezclado, entonces los que hablan inglés también pueden entender lo que estás diciendo, tienen como una idea de qué estás hablando. Y eso es lo bueno, lo que puedes comunicarte con mucha gente en esa manera. Y lo malo es que estás perdiendo práctica y cómo hablar la idioma correcto. Entonces, digamos que estás con alguien importante y si no sabes cómo hablar bien o si no sabes cómo escribir bien y todo eso, entonces te ves mal, no sé, ellos van a pensar que este no sabe cómo hablar bien o no sabe cómo hablar formal, entonces quizás hasta puedes perder un trabajo por eso o si no, porque si no sabes cómo hablar la forma correcta, entonces no te van a querer en un equipo o un trabajo y todo eso porque te necesitan que hables y comuniques bien con la gente que vas a ayudar. ¿Este choque de culturas y lenguas es un problema lingüístico o es un proceso natural? Yo digo que es algo natural, como es un proceso que ocurre porque no se puede evitar. Si sabes hablar un español o el inglés, esos dos al mismo tiempo se van a chocar y se van a mezclar, entonces es algo natural que no es inevitable, entonces, pero también es algo, como dijo usted, un problema lingüística, porque si el Spanglish te domina, tú poco a poco vas a perder cómo hablar el español correctamente y formal y todo eso. Entonces, por eso yo creo que es algo, yo creo que sí es un problema lingüística, porque si uno no sabe, no puedes llegar lejos con solo el Spanglish, porque es necesario aprender el idioma completamente y saber cómo hablar. ¡Qué interesante! También esta noche necesitamos hablar de un tema más serio. La pena capital es algo que divide mucho de la población. Hay muchos criminales que son violentas y hay un debate sobre lo que necesitamos hacer con estas personas. Hablé con personas en la calle para escuchar sus opiniones de este tema. ¿Qué es su opinión de la pena capital? ¿Pienso que necesita ser ilegal? Para mí, la pena capital es muy antigua y no es necesario. ¿Por qué sí? ¿O por qué no? Es mi opinión porque la pena capital fue algo de los días bíblicos, no es algo muy moderno. ¿Podría usar la pena capital para los criminales muy malos como un terrorista? No hay justo cuando toman la vida de otra persona. ¿Por qué sí o por qué no? Somos los mismos cuando matamos a una persona que mata a alguien. ¿Qué es su opinión de la pena capital? ¿Pienso que necesita ser ilegal? En mi opinión, pienso que la pena capital es necesario. ¿Por qué sí? Es necesario porque no es justo que una persona pueda matar a otra persona y solamente pasar algunos años en una cárcel. ¿Podría usar la pena capital para los criminales muy malos como un terrorista? Sí, podemos usar la pena capital con criminales violentos como asesinos o terroristas. ¿Por qué sí? Podemos usarla porque es ridículo, pero los ciudadanos pagan impuestos para sostener los criminales. ¿Qué es su opinión de la pena capital? ¿Pienso que necesita ser ilegal? En mi opinión, es necesario para este país para tener un sistema de la pena capital. Es necesario porque, en mi opinión, un ojo por un ojo, un diente por un diente. Es lógico.
Este refrán es una verdad, en mi opinión. ¿Podría usar la pena capital para los criminales muy malo como un terrorista? Sí, la pena capital es necesaria para criminales muy malos. ¿Por qué sí? Los criminales son algo como la basura y no merecen vivir un día más. Gracias, Kelly, por tus entrevistas con los estudiantes. Espero que nuestro público haya aprendido mucho sobre las opiniones diferentes sobre la pena capital. Yo también. Bueno, gracias por ver este telediario de Canal 22. Buenas noches.